Revelado. 7 increíbles profecías divinas, cumplidas en el momento del sagrado descanso de Daniel. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a Jerusalén y la sitió, Daniel, un joven hebreo, fue llevado cautivo a la magnificencia de la corte babilónica. La noche era profunda y oscura, como un manto de desesperación que cubría la tierra de los exiliados. Pero Daniel no se dejó consumir por la tristeza. En su corazón ardía el fuego de su fe en Yahvé, el Dios de sus ancestros. Se retiró a la soledad de su habitación, buscando la dirección divina. Con la mirada fija en la inmensidad del cielo estrellado, recordó las promesas que su pueblo anhelaba, esas que hablaban de restauración y redención. Mientras oraba con fervor, una visión comenzó a danzar ante él. Las imágenes de su tierra prometida, de su amado Jerusalén, se desplegaban como un lienzo de esperanza. Imaginó cómo las murallas serían reconstruidas, cómo el templo se levantaría de las cenizas, resonando con alabanzas a su Dios. Le llegó el eco de las palabras de los profetas, especialmente del dulce mensajero que había hablado a través de Isaías. El pueblo que anda en tinieblas verá gran luz. La nostalgia se transformó en un poderoso anhelo, y en medio de ese clamor espiritual sintió la promesa del Mesías resonar en su alma. Daniel se vio transportado a un reino eterno, un reino que revelaba la gloria de Dios. La visión se oscureció momentáneamente cuando vislumbró las sombras ominosas de las naciones que se elevarían contra su pueblo, y su corazón latió con angustia. Pero no desfalleció. En su interior sintió el toque de una fuerza prometedora. A través del sufrimiento, Dios se mantenía fiel, guiando a su pueblo hacia la libertad. Un súbito silencio envolvió el ambiente, un silencio que se convirtió en un susurro divino. El recuerdo de la liberación del pueblo de Israel bajo la mano de Moisés llegó a su mente como un faro en la noche. Y así sostuvo una pregunta en su corazón, luchando con la ansiedad de la incertidumbre. ¿Será suficiente su fidelidad para soportar las tormentas venideras? Pero fue entonces que el Espíritu de Dios lo volvió a llenar, impulsándolo a permanecer firme. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las visiones se disiparon lentamente, dejando a Daniel con un sentido de paz indescriptible, como un torrente que abría un sendero en la oscuridad. Entendió que su fidelidad no era solo por su propio bienestar, sino un llamado a ser un testigo de la gloria de Dios. Las palabras de esperanza resonaron en su corazón, mientras se preparaba para enfrentar los desafíos que vendrían, dejando la puerta abierta a la esperanza de la redención que, un día, brillaría con la luz del Salvador. En la penumbra de Babilonia, el eco de las promesas de Dios nunca se desvanecería, y así la historia de Daniel comenzaba a tejerse con hilos de fe y esperanza, esperando que el plan divino se revelara en todo su esplendor. La calma del cuarto se veía perturbada súbitamente, mientras Daniel se sumía en la contemplación de su destino. La paz que había recibido como un bálsamo se tornó en un sentimiento de inquietud.
A medida que la noche profundizaba, otros cautivos en Babilonia también clamaban en sus corazones. Se podía escuchar el murmullo de oraciones y lamentos, un clamor de almas que anhelaban la redención. Fue entonces cuando la visión del sueño de Nabucodonosor le llegó, como un eco distante, y Daniel, lleno del Espíritu, fue llevado de nuevo ante el rey. La corte, repleta de intrigas y sabiduría humana, lo recibió con un aire de curiosidad y desconfianza. Nabucodonosor, con ojos que hablaban de poder pero también de inseguridad, había tenido un sueño que lo desgastaba. El rey, que había llamado a los sabios de Babilonia, se encontraba ansioso por comprender lo que Dios había revelado en su insomnio. Los augures y magos intentaban adivinar el significado de la visión, mientras Daniel se retiraba a buscar a su Dios. En la soledad y el fervor de la oración, clamaba por la sabiduría divina. Entonces el Señor le mostró el misterio escondido, revelándole la imagen de una enorme estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, y sus piernas de hierro, con pies de parte de hierro y parte de barro. Cada elemento hablaba no sólo de reinos terrenales, sino de la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Daniel se presentó frente al rey con confianza, habiendo recibido el mensaje celestial. Mientras se preparaba para interpretar el sueño, sus palabras resonaron con una profundidad que iba más allá de la mera interpretación. Lo que has visto, rey, es la historia de los imperios. Tu reino, el de oro, es grande y poderoso, pero habrá otro que te sucederá, uno de menor gloria. Y así sucederá hasta que el reino de Dios, un reino eterno, sea establecido y aplaste todas las naciones. Las palabras de Daniel no eran solo declaraciones de futuro, sino la culminación de la esperanza del pueblo hebreo. En medio de una Babilonia orgullosa y opresora, la promesa de un reino que nunca caería comenzó a hacer eco no solo en el corazón de un rey, sino también en el de Daniel. El rey, abrumado por el peso de la revelación, reconoció la sabiduría de Dios, lo que hizo que el nombre de Daniel se elevara en la corte. Sin embargo, mientras la gloria brillaba sobre él, Daniel sintió que la sombra de los tiempos venideros se cernía sobre la tierra. No podía escapar de la realidad de que el desvío y el sufrimiento de su pueblo aún estaban por delante. Recordó las palabras del profeta Jeremías sobre los 70 años de cautividad, una profecía que aún necesitaba cumplirse. El corazón de Daniel se llenó de ardor y compasión, y supo que su misión no solo era ser un portavoz, sino un intercesor. Se arrodilló, pidiendo a Yahvé que mantuviera su pacto con Israel, recordando su promesa de restauración. «¿Cuánto más, Señor?», susurraba en fervor. «¿Cuántas generaciones tendrán que esperar para contemplar la luz de tu rostro?» Así, mientras el rey Nabucodonosor se llenaba de orgullo y gratitud hacia su Dios, Daniel sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Las sombras que se alzaban en el corazón del rey eran reflejos de los desafíos que enfrentarían no solo él, sino toda una nación. En la penumbra de la noche y el esplendor babilónico, Daniel se sintió conmovido, comprendiendo que sus esfuerzos estaban entrelazados con la gran narrativa de redención que Dios había tejido. En cada intercesión y revelación estaba el pulso de un plan más vasto, y sucederá que yo, levantando mis ojos al cielo, veré la gloria que vendrá. Habrá un Mesías que restaurará a su pueblo y traerá la salvación. Así, con un corazón hecho uno con la voluntad divina, Daniel se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. La historia de su pueblo no había terminado. Inigualables circunstancias se desplegarían, y con un reverente silencio, aguardaba la revelación de la mayor de todas las promesas. El plan de Dios estaba en marcha, y su cumplimiento se acerca velozmente.
En la noche que siguió a la revelación del sueño, el cielo se llenó de estrellas titilantes que parecían murmurar secretos antiguos. Daniel, aún con el eco de las palabras ante Nabucodonosor resonando en su ser, se retiró a su hogar, donde la luz de una lámpara parpadeante iluminaba los muros que lo rodeaban. Las sombras eran refugios de soledad, y en su corazón ardía un fuego de inquietud, por lo que sentía que el momento de la gloria también traía consigo una carga. Durante la oscuridad, Daniel se dedicó a la conversación con Dios, su voz temblando con la fuerza de su pasión. Clamaba por el entendimiento, no sólo de su propio futuro, sino del destino de su pueblo y de la integridad del pacto eterno que Dios había establecido con Israel. «Padre mío», imploró, «hazme un canal de tu mensaje, que mis palabras no sean solo para un rey, sino para la esperanza de una nación». Mientras oraba intensamente, una visión diferente empezó a formarse. Esta vez, no se trataba de la imagen de la estatua, sino de un río de luz que emanaba directamente del trono divino. En esa luz, Daniel vio generaciones fluyendo, con rostros de hombres y mujeres que habían amado a Dios, incluso en medio del sufrimiento. La visión fue acompañada de una voz que proclamaba: «Así como el oro se purifica en el fuego, así también mi pueblo será refinado a través de las pruebas, y su redención será más brillante que el oro». Un estremecimiento recorrió su ser, pues comprendió que el sufrimiento de su pueblo no sería en vano. Cada lágrima, cada queja, cada suspiro de desesperación serían utilizados por Dios para un propósito mayor. La liberación estaba en el horizonte, y aunque el tiempo parecía lento, la promesa divina nunca fallaría. A la mañana siguiente, Daniel fue nuevamente convocado al palacio. Nabucodonosor, envuelto en la pompa de su reinado, le requisó la sabiduría que lo había elevado a un género de mago. «Has interpretado mi sueño, Daniel», dijo el rey, con un tono que oscilaba entre la benevolencia y el desafío. «¿Hay algo más que necesites decirme?» Con la valentía que solo un hombre lleno del Espíritu podría mostrar, Daniel se acercó al rey con un contenido agridulce. «Majestad, tu reino es grande, pero se levantará otro, inferior a este. Los sueños son revelaciones de lo alto, y no solo debe tu corazón alegrarse, sino también advertir que la soberanía de Dios está sobre todos los reinos. Él es el Altísimo, que da el poder al hombre y se lo quita a su tiempo». Las palabras retumbaron en la sala como un trueno distante, y un silencio reverente se estableció. Pero en el corazón de Daniel acechaba una preocupación. Nabucodonosor, en su arrogancia, podría llegar a ignorar la advertencia. «Rey», continuó, «mira no por tu gloria, sino por los tiempos que vendrán. Busca entre los tuyos una verdadera reverencia hacia el Dios que, aunque oculto a tus ojos, orquesta el universo. Su paciencia aguarda, pero los días de juicio llegarán». El rey lo miró con atención, un destello de duda cruzando por sus ojos. Daniel sintió el peso del destino del rey, así como el de Israel. La historia que había de cumplirse no solo se trataba de un imperio, sino de la realidad del reino de Dios, que en su esplendor buscaría otorgar luz a todas las naciones. Así, de pie en la brillante cortesana, Daniel reflejaba tanto la humildad como un profundo sentido de la misión. Sabía que su voz era una parte del plan divino, y con ello la certeza de que Dios estaba en control. «Y el día vendrá», pensó, «cuando el Creador rompiera las cadenas de la opresión y glorificara a su pueblo». De este modo, un nuevo día nació sobre Babilonia, revestido de misterio, con promesas en flor, mientras el corazón de Daniel se aventuraba por los ecos de las antiguas profecías, aguardando el desenlace del propósito divino.
Una pregunta pendía en el aire. ¿Qué otro mensaje tenía Dios para su pueblo? ¿Y qué otros planes destinaría para el futuro de Israel y todas las naciones que vendrían tras él? La respuesta aún permanecía en la luz del trono celeste, como un precioso secreto aguardando ser revelado. Daniel se retiró del palacio del rey con el peso de sus palabras aún vibrando en su pecho. Caminaba por las calles de Babilonia, donde el bullicio de la vida cotidiana contrastaba con el eco profundo de su llamada a ser el mensajero del Altísimo. Las imágenes de su reciente visión se agolpaban en su mente, y un sentimiento de urgencia apremiaba su corazón. La noche volvió a caer, trayendo consigo un silencio que parecía palpitar con la expectativa de lo que estaba por venir. Daniel se sumergió en oración, buscando el aliento de Dios mientras las sombras se alargaban a su alrededor. «Señor», clamó, «tu fidelidad es mi refugio. Abre mis ojos para ver tus propósitos en este tiempo». Mientras buscaba su rostro, una nueva visión apareció ante él. Esta vez, un gran libro se desdobló en sus manos, y de él brotaron voces que hablaban de sucesos venideros, naciones y reinos que surgirían y caerían. La voz de Dios resonó, proclamando: «Daniel, el tiempo ha llegado para el cumplimiento de las cosas escritas. Mi plan es más grande que los caminos de los hombres. Mi pueblo será preservado y redimido». Daniel vio cómo las profecías de generaciones pasadas, aquellas que habían sido susurradas a los profetas de Israel, comenzaban a tomar forma. Imágenes de un mundo en conflicto se entremezclaban con la promesa de un futuro de paz y esperanza. Él podía sentir en su espíritu la confirmación divina. El cautiverio de Israel no sería eterno, pues el Señor levantará un Redentor, uno que establecería un reino de justicia. Su corazón se llenó de temor reverencial, y comprendió que aquella revelación no solo era para él. Tendría que ser un heraldo del mensaje que Dios estaba a punto de revelar. Daniel oró fervientemente, pidiendo valor y discernimiento para poder comunicar lo que había contemplado. «Que mis palabras sean como el fuego que consume, que despierten la esperanza y la fe en tu pueblo», rogó. Al día siguiente, con la resolución renovada, se dirigió nuevamente al palacio donde Nabucodonosor lo esperaba. El ambiente era diferente. Un aire de inquietud flotaba entre los nobles. «Daniel», empezó el rey, su rostro denotando preocupación, «mis sueños me atormentan. La noche pasada vislumbré un árbol magnífico, un árbol que daba sombra a las naciones, pero en un instante fue cortado». «Rey», dijo Daniel, acercándose con compasión y el temor de Dios, «la visión que has tenido es una advertencia. Ese árbol eres tú, cuya grandeza ha deslumbrado, pero se te ha ofrecido la oportunidad de arrepentimiento. Si te vuelves a los caminos del Altísimo, podrás evitar la condenación». El rey frunció el ceño, reconociendo las palabras serias de Daniel. El mensaje reverberó no solo en su mente, sino también en la conciencia de los nobles que estaban presentes. El peso de lo divino manifestándose en la sala real. La conciencia del rey se encontraba con la necesidad de reconocer su lugar bajo el dominio de Dios. Daniel continuó: «Si tu corazón se somete, habrá gracia. Escucha con atención, Nabucodonosor, porque Dios te ofrece tiempo para que des fruto en justicia, creando un camino hacia la redención, no solo para ti, sino también para tu reino». A medida que Daniel hablaba, visiones de futuras alianzas y caídas recorrieron su mente. Podía ver cómo los pueblos se levantarían y cómo otro reino que no conocía está por venir. «Sus días de juicio son inminentes», recordó en su corazón. La inquietud en el rostro del rey creció, y Daniel sintió que la intervención divina estaba cerca. «Pero cuidado», advirtió,
La soberanía de Dios se mueve en los tiempos de los hombres, y al final de los días reconocerás que Todopoderoso es quien rige la historia y sostiene a su pueblo. Daniel sabía que era sólo el principio de una revelación mayor que habría de desarrollarse. A medida que salía del palacio, las chispas de una esperanza renovada despertaban en su corazón. Aquello que Dios había comenzado estaba lejos de concluirse. La promesa de un Mesías que libraría a Israel del pecado y la angustia resonaba en la distancia como un canto celestial. En el aire se notaba una anticipación, como si las mismas estrellas en el cielo esperaran con anhelo los planes de Dios. «Oh, Señor», pensó Daniel, mientras miraba hacia el horizonte, «¿cuáles serán las maravillas que habrás de realizar? ¿Qué nuevas revelaciones se acercan a nuestros días? Un nuevo secreto aguarda su momento de ser desvelado en el gran lienzo de tu historia». Mientras el sol se ocultaba, la brisa de la tarde arrastraba murmullos de inquietud por las calles de Babilonia. Daniel, tras salir del palacio, se retiró a su hogar, donde el clamor del pueblo resonaba como un eco lejano. Con el mayor fervor, buscó la soledad de su aposento, y al cerrar la puerta, la oscuridad se convirtió en un manto que envolvía su espíritu en contemplación. Luz intermitente danzaba entre las llamas de la lámpara, y en ese instante un profundo anhelo lo invadía. «Señor», oró nuevamente, «revela a mi corazón el significado oculto de lo que he visto. Concede a tus siervos discernimiento mientras las sombras de la noche se ciernen sobre esta tierra». Mientras oración tras oración se elevaba como incienso ante el Altísimo, Daniel sintió que la atmósfera cambiaba. Una calma inusual llenó el cuarto, y con un corazón expectante se dispuso a recibir una nueva revelación del Dios viviente. De repente una visión inquebrantable se formó ante él. Un cielo radiante se partió, y desde ahí una figura emergió. Un ser resplandeciente, cuya presencia irradiaba poder y majestad. «Daniel», pronunció una voz profunda y resonante, «he sido enviado para revelar lo que viene sobre ti y sobre tu pueblo. Las visiones que te fueron mostradas no son solo para ti, sino para toda generación que clama al Señor en los tiempos de angustia». La revelación continuó, y el ángel describió la caída de reinos, el aislamiento de un pueblo en debilidad, y la manifestación de un Redentor que aliviaría el yugo del pecado. Los reyes de la tierra se confundirán y temerán, pero aquellos que confían en el Señor serán como montes de Sión, firmes y seguros. Daniel, temblando de asombro y reverencia, supo que estaba en presencia de lo divino. «¿Cuáles son los días que han de venir, y cómo se preparará tu pueblo?», preguntó con voz temblorosa. El ángel se inclinó hacia él, como si cada palabra fuera una llama encendida por el mismo aliento de Dios. «El tiempo de pruebas está al borde de los cielos. Escucha y guarda esto en tu corazón. Pasarán años de incertidumbre, pero en el fin, un pequeño grupo de fieles levantará un estandarte. Serán perseguidos, pero nunca abandonados. La gloria de Dios descenderá y habitará entre ellos. Cuando el tiempo llegue, el príncipe de paz se manifestará, y su luz disolverá las tinieblas de las naciones. En ese momento, como un relámpago luminoso cruzando una tormenta, el ángel añadió, «Y se cumplirán las palabras de los profetas. Al caer la tarde sobre Babilonia, el pueblo del Señor sabrá que sus lágrimas no serán en vano, y su clamor llegará a los cielos». La visión comenzó a desvanecerse, y Daniel sintió que el peso del universo caía sobre sus hombros. Comprendía que esta revelación era tanto un desafío como un regalo divino. «Oh, Señor», clamó, «¿cómo llevaré este mensaje a tu pueblo?» «No temas, Daniel», respondió el ángel en una voz que emanaba paz.
Cuando hables, la verdad del Altísimo irá delante de ti, y el Espíritu de Dios se acompañará de señales que cambiarán corazones. Todo está bajo el cuidado de su plan soberano. Con el amanecer asomando, Daniel quedó postrado en adoración. Todo lo que había visto y oído se estaba entrelazando en su ser como un hilo divino que tejía el destino de un pueblo. ¿Qué más se revelará, Señor? ¿Qué naciones se levantarán y caerán en este tiempo de espera? La respuesta quedó en el aire, como un eco de promesa, y aunque las sombras del futuro se alzaban, había una certeza marca. Llegará el día en que tu pueblo será llamado nuevamente a la gloria, y aquel que se ha olvidado recordará su pacto eterno. Mientras la luz del nuevo día brotaba sobre Babilonia, Daniel supo que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. La revelación del Altísimo no solo transformaría su camino, sino que sería el comienzo de un viaje hacia la redención del pueblo. La angustia del presente sería el preludio de la esperanza. El secreto del futuro quedaba oculto, pero la chispa de la promesa ardía intensamente en su corazón, preparando el escenario para un evento que cambiaría la historia. La llegada de aquel que es como un cordero, dispuesto a ser inmolado, un redentor que vendrá. La brisa fresca de la mañana acariciaba la piel de Daniel, mientras los rayos del sol brillaban sobre Babilonia, pintando la ciudad con tonos dorados. Pero en su corazón, la urgencia de las palabras del ángel resonaba como un eco que clama en el desierto. Desde esa noche, la visión no era solo un mensaje, se había convertido en una carga, una misión que debía cumplir. Mientras se preparaba para salir de su hogar, Daniel no podía evitar recordar las promesas de Dios. Miró hacia el horizonte, donde las torres de la ciudad se alzaban como guardianes silenciosos. ¿Cómo, Señor, se manifestará tu promesa?, preguntó en silencio, sintiendo una mezcla de temor y anhelo. A medida que caminaba por las calles, Daniel sintió los ojos de su pueblo sobre él. Los murmullos que había escuchado la noche anterior se habían intensificado. La angustia y la desesperanza impregnaban el aire. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres?, clamaban algunos. Las naciones nos rodean y estamos a merced de sus perversidades. Consciente del papel que debía desempeñar, Daniel se dirigió a la asamblea de ancianos en la sinagoga local. Un silencio reverencial se apoderó de la multitud a medida que él se acercaba. La luz de la chámbara iluminaba su rostro, reflejando no solo la sabiduría de un profeta, sino también la revelación divina que ardía en su interior. «Hermanos míos», comenzó, su voz firme, «he estado en la presencia del Altísimo, y Él ha hablado a mi corazón. Vienen días de gran tribulación, pero también de esperanza. Un Redentor prometido se levantará, y su luz disipará las tinieblas. No perderemos la fe, porque el Señor no ha olvidado a su pueblo». Las palabras de Daniel vibraron en sus corazones, y algunos comenzaron a llorar. La esperanza se entrelazó con el dolor de sus almas, y Daniel se sintió impulsado a continuar. Escuchemos las palabras de los antiguos profetas. Jeremías habló de un nuevo pacto, y Ezequiel nos dijo que un día recibiríamos un corazón nuevo. Todo esto se cumplirá en su tiempo. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre la congregación. Un anciano se levantó y con voz temblorosa desafió a Daniel. ¿Cómo podemos confiar en las promesas del Señor cuando vemos que nuestros enemigos se burlan de nosotros? ¿Dónde está su mano poderosa? Un silencio tenso llenó el aire mientras todos esperaban la respuesta del profeta. «Oh, hombre de poca fe», exclamó Daniel, su corazón ardía con la pasión del Espíritu. «Recuerda las palabras del Señor. No me llaméis en vano. Si clamaréis, responderé». Jeremías 33:3. Lo que parece un silencio es en verdad la preparación de algo grande. No es el tiempo del juicio, sino el tiempo de la redención. Esa tarde,
Mientras la multitud se dispersaba, Daniel elevó su mirada hacia el cielo. «Señor», exclamó, «prepara el corazón de tu pueblo para lo que está por venir. Enséñales a descansar en ti y a mantener viva la llama de la esperanza». Cuando la noche descendía sobre Babilonia nuevamente, Daniel se retiró a su aposento. La lámpara parpadeaba suavemente, y las palabras del ángel volvían a su mente como un eco divino. El tiempo está cerca. La gloria de Dios será vista entre los hombres, bajo la sombra de lo desconocido y con la carga pesada de la revelación. Daniel sabía que su camino apenas comenzaba. Muchos aún ignoraban la grandeza del propósito de Dios, y el mensaje de la esperanza apenas comenzaba a florecer. «Y en el momento adecuado», murmuró Daniel, «el Señor se moverá de manera poderosa. El Redentor que se avecina cambiará el lamento en danza, y nuestro clamor será escuchado». Las estrellas titilaban sobre Babilonia, mirando como testigos del despertar de un pueblo que, aunque afligido, comenzaba a redescubrir la esperanza. Pero quizás todavía había más en el plan soberano de Dios que se desvelaría en los días venideros, y así Daniel contempló el camino sombrío, anhelando entender lo que vendría. «¿Qué más nos mostrarás, Señor? Cuando la oscuridad parezca triunfar, ¿cómo se manifestará tu luz?» La respuesta latente y misteriosa aún aguardaba ser revelada en la plenitud del tiempo. A la siguiente mañana, cuando el sol surgió, Daniel se despertó con un renovado sentido de propósito. Las palabras de Dios aún reverberaban en su ser, llenándolo de valor para enfrentar el futuro incierto. Sin embargo, el peso del plan divino también lo inquietaba, pues sabía que la revelación de lo que tenía que venir podía traer consigo pruebas y sufrimiento. Mientras se preparaba, sintió que la atmósfera de Babilonia era diferente. Un aire denso de anticipación parecía emanar de cada esquina. Desde su ventana, vio un grupo reunido en la plaza. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y ansiedad. Al acercarse, sintió una presencia poderosa en el aire, un susurro divino que lo instaba a actuar. «Es probable que lo que se avecina esté más cerca de lo que pensamos», pensó, mientras se acercaba a la multitud. Uno de los ancianos, el más venerado de la sinagoga, se encontraba en el centro de la reunión. Con su voz temblorosa, empezó a relatar un sueño que había tenido la noche anterior. Un sueño que lo había despertado lleno de temor, pero también de una extraña esperanza. «Vi un gran árbol del cual colgaban frutos de vida, y hombres y mujeres de toda la tierra venían a alimentar sus almas de su abundancia. Mientras algunos se reían, otros se llenaban de miedo. Pero una luz salió del árbol, y aquellos que se acercaban a él eran sanados». Las palabras del anciano calaron hondo en el corazón de Daniel, resonando con las visiones que había recibido del ángel. No era el árbol la figura que simbolizaba al Redentor que debía venir. La multitud, cautivada por el relato, comenzó a murmurar entre sí, preguntándose qué significaba realmente ese sueño. Daniel, sintiendo la guía del Espíritu, se levantó y les habló con fervor. «Hermanos, este sueño no es solo una ilusión, es un mensaje del cielo que nos recuerda la promesa de nuestra restauración. Hoy, la gloria de Dios se manifestará de maneras que nunca imaginamos. La gloria de Jehová se revelará y toda carne a una la verá». Isaías 45. Hubo un murmullo entre la multitud. Algunos se asustaban, pero otros comenzaron a llenar el espacio con alabanzas. Entonces, un joven, impulsado por la incertidumbre, levantó la mano y preguntó: «¿Cuándo vendrá el tiempo de nuestra redención? ¿Por qué parece que el juicio se acerca?» Daniel, sintiendo la tensión en el aire, recordó las palabras de los profetas. «No nos dejemos llevar por el temor. No es el tiempo del juicio, es el tiempo del anuncio.
La promesa está viva entre nosotros. Recordad la profecía del cruce de las calles del pueblo, donde el justo será aplastado, pero el Redentor no será olvidado. Isaías 53. Viene un tiempo donde seremos restaurados, un tiempo de abundancia y paz. Esa tarde, mientras se dispersaban, Daniel sintió algo más, una impresión poderosa. Mientras caminaba hacia su hogar, se detuvo sorpresa. En su mente, la imagen de un nuevo pacto comenzó a formarse, una revelación que nunca había comprendido plenamente. «Señor», clamó en su interior, ¿será que estas visiones de un nuevo amanecer también traen consigo la transformación de nuestras almas? Al llegar a su aposento, con el corazón palpitante, llevó su mente a lo que había aprendido. Pronto, quizás más pronto de lo que imaginamos, el cielo abrirá sus puertas y el cumplimiento de todas estas promesas se manifestará. La luz no solo disipará las tinieblas, la luz cambiará los corazones. La noche avanzaba y la revelación comenzaba a brotar con la fuerza del agua viva. Daniel se arrodilló, clamó y suplicó al Señor que continuara revelándole el misterio del futuro. Mientras lo hacía, sintió una paz indescriptible y un profundo anhelo de que el pueblo de Dios, oprimido y angustiado, pudiera participar de las promesas que estaban por cumplirse. «¿Qué más debes mostrarnos, Señor?», se preguntó una vez más, consciente de que el relato del Redentor que se acercaba traería consigo una esperanza que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Tenía la certeza de que la clave estaba oculta en la voz del anciano y en su propio clamor por revelación. Así, sabiendo que el tiempo de esperar había comenzado, el profundo misterio del gran hacer de Dios aguardaba ser manifestado. Mientras la noche se adentraba en su plenitud, la ciudad de Babilonia se sumía en un profundo silencio, interrumpido solo por el murmullo lejano de oraciones y lamentos. Daniel, en su soledad, se encontraba aún en profunda meditación, abrumado por el anhelo de conocer más sobre el futuro que Dios había prometido a su pueblo. De repente, una luz inusual iluminó su habitación, frenando su meditación. Aquel resplandor era diferente, emanando una calma que parecía fluir de lo alto. Mientras contemplaba aquel brillo, un ser celestial apareció ante él. Un ángel de Jehová, con una apariencia resplandeciente que desbordaba majestad. Daniel se sintió temeroso y asombrado, inclinándose ante la maravilla de la visión. «Daniel», dijo el ángel con una voz que resonaba como un eco profundo, «has clamado por revelación, y del cielo he venido a traerte respuesta. Las visiones que anhelas comprender son parte del plan divino que se está tejiendo en este tiempo. Escucha y anota lo que te diré. Las palabras que pronuncio llevarán luz a aquellos que están por venir». Las palabras del ángel llenaron el aire de una solemnidad intensa. Desde tiempos antiguos, la promesa de redención se ha mantenido viva y su cumplimiento está cerca. En el año específico, un libertador surgirá, cuyo sacrificio será la clave para la redención de muchos. Él será el gran pastor que guiará a su pueblo de las sombras hacia la luz. Daniel escuchaba con atención, sus ojos llenos de lágrimas, las visiones del árbol y la luz resplandeciente se entrelazaban en su mente con las declaraciones del ángel. «¿Y qué hay de las pruebas que hemos de enfrentar, oh mensajero de Dios?», preguntó, temeroso por el pueblo que pronto podría enfrentar tribulación. El ángel continuó: «En el corazón de la prueba hay una promesa. El tiempo de dificultad purificará a los elegidos, como el oro en el fuego. Muchos se apartarán, pero aquellos que perseveren verán la salvación. La gloria del Altísimo se manifestará de una manera que no habéis imaginado. Aún en la angustia, el Señor será un refugio». Salmos 9:9. El espíritu de Daniel se levantó al escuchar aquellas palabras.
¿Cómo podremos prepararnos para lo que ha de venir? ¿Qué señales debemos buscar? El ángel, contemplando con benevolencia a Daniel, respondió: Observa, Daniel, habrá un levantamiento del pueblo, y frente a la adversidad cantarán un nuevo cántico. El sagrado pacto será recordado, y aquellos que clamen en mi nombre serán escuchados. Mirad a la tierra, pues veréis la gloria del Señor dejada en sus caminos. En ese instante, Daniel sintió que algo en su interior se encendía, una chispa de esperanza mezclada con temor reverente. «Señor», clamó, «déjame ser parte de tu plan, déjame ser un instrumento en tus manos para preparar a otros para lo que viene». El ángel asintió y, antes de desaparecer en una explosión de luz, pronunció una última declaración. «Recuerda, Daniel, hay un tiempo señalado donde el velo se levantará y la sabiduría del Altísimo se manifestará. Los que son de Dios escucharán la palabra de Dios». Juan 8:47. En la revelación del nuevo pacto, en el sacrificio del siervo sufriente, hallarás el misterio que transformará corazones. Con esas palabras grabadas en su mente, Daniel despertó de su trance, temblando ante el peso de las promesas reveladas. La verdad de que su pueblo estaba llamado a un despertar espiritual le llenó de fervor. En su corazón ardía un nuevo entendimiento de que el tiempo de la liberación estaba cerca. Mientras la mañana se acercaba, sabía que Dios estaba preparando su pueblo para un momento trascendental que lucharía contra la oscuridad que los había oprimido. «¿Qué más, Señor?», se preguntó mientras la luz del alba comenzaba a desbordar el horizonte. «Estaré aquí, esperando y orando, guiando a tus hijos a la revelación». Las profecías se apilaban como tesoros en su espíritu, pero más de lo que ya había oído aún estaba por ser revelado. Mientras un nuevo día nacía, la promesa de la redención se sentía más tangible que nunca. A medida que la luz del alba se extendía sobre Babilonia, Daniel se vio impulsado por un fervor renovado. Su corazón latía con la anticipación del mensaje recibido. Cada palabra del ángel palpitaba en su interior. Sabía que debía actuar, que era tiempo de preparar a su pueblo para los eventos que Dios había dispuesto. Con el día aún en su infancia, Daniel se acercó a la ventana de su hogar. Desde allí contempló el bullicio que comenzaba a tomar vida en las calles de la ciudad. Las caravanas de mercaderes, los hombres de negocios y las familias se preparaban para otro día en la cautividad. Sin embargo, en medio de esa cotidianidad, un eco ensordecedor de promesas resonaba en su alma. Decidió que no podría guardar silencio. Sin más tardanza, reunió a un grupo de jóvenes del pueblo, a quienes había visto firmes en su fe, quienes se habían mantenido fieles aún en medio de las adversidades. Entre ellos estaban Ananías, Misael y Azarías. Con su corazón palpitante los invitó a una reunión en su hogar. Al llegar, los jóvenes se encontraron con un Daniel que brillaba con una luz interna y su entusiasmo era contagioso. «Hermanos», comenzó Daniel, «Dios nos ha hablado esta noche. Ha dispuesto nuestros corazones para la revelación de su tiempo. Debemos prepararnos para lo que está por venir». Con cada palabra que salía de sus labios, compartió la visión que había recibido, el libertador, el tiempo de pruebas y la gloria que se manifestaría. A medida que relataba la promesa del ángel, las caras de sus amigos se iluminaban con esperanza, y el temor que los había oprimido comenzaba a desvanecerse. Ananías exclamó: «Pero Daniel, ¿cómo podremos sostenernos en las pruebas? ¿Qué haremos si la enemistad aumenta en Babilonia?» Daniel, lleno de la unción divina, respondió con firmeza: «El Señor es nuestro refugio. En el aliento de la dificultad, alabaremos su nombre. Recordad las palabras de Jehová. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Nos uniremos en oración y en alabanza,
y juntos prepararemos el camino para el destino que Dios ha trazado. Mientras hablaban, un silencio reverente se apoderó del grupo, cada uno sintiendo el peso de la revelación, abandonándolos a la adoración. El cielo parecía inclinarse hacia ellos, escuchando las súplicas que de sus labios brotaban. «Deberemos encontrar el corazón de nuestro pueblo», insistió Misael. «Debemos alentar a más hombres y mujeres a buscar a Dios y sus caminos. La redención está llegando, aún en medio de la oscuridad». Azarías, con la mirada fija en Daniel, añadió: «Si estemos firmes, no hay tiempo que perder, debemos prepararlos para el nuevo cántico que el Señor ha prometido». Con ese fervor en su corazón, Daniel se levantó y propuso que, a partir de ese día, cada semana se reunirían para orar y meditar en la palabra del Señor. El eco de su propósito resonó entre ellos y en poco tiempo se llenaron de un espíritu decidido, una comunidad con un solo anhelo: glorificar a Dios, aún en la cautividad. Sin embargo, mientras su espíritu se llenaba de esperanza, Daniel no podía ignorar un creciente sentido de inquietud. Había más en la revelación que aún no había sido manifestado. «Señor», clamó en su interior, «revélame tu plan completo. ¿Cómo será el ímpetu del cambio que has anunciado?» Las palabras del ángel resonaban en su mente: «El siervo sufriente». Daniel se preguntó si pudiera haber una conexión más profunda con aquello que aún no había sido revelado, un misterio que requeriría una preparación aún mayor para su pueblo. Así, en lo profundo de su corazón, sabía que en el horizonte algo asombroso aguardaba. Un nuevo nivel de revelación estaba a punto de desbordar, un enigma que podría transformar la historia y revela la gloria de Dios de maneras indescriptibles. La promesa de redención no solo tocaría sus corazones, sino también el destino de todas las naciones. Con esos pensamientos, su espíritu ardía más intensamente. ¿Quién sería este siervo sufriente? Daniel se sintió impulsado a buscar más, no solo por su pueblo, sino por todas las generaciones que vendrían. Mientras el nuevo día se afianzaba, Daniel comprendió que el momento culminante estaba cada vez más cerca. «El misterio de su plan se revelará», se dijo a sí mismo, «y el anhelo de mi corazón será satisfecho en el tiempo señalado». Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la antigua Babilonia, sus rayos dorados acariciaban las piedras de la ciudad, llenándola de una luz cálida que parecía prometer nuevas esperanzas. Daniel se preparó para el día que se presentaba ante él con una mezcla de expectativa y reverencia. Las palabras del ángel aún resonaban en su mente, pero con cada momento que pasaba sentía cómo la urgencia del mensaje divino crecía en su corazón. «No hay tiempo que perder», reflexionaba mientras caminaba por las calles hacia la sinagoga. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro de su pueblo, el Redentor que había de venir, y el siervo sufriente cuya historia aún no se había desarrollado del todo. Había un misterio, un hilo divino que lo conducía, y sentía la responsabilidad de ser un testigo fiel. Al llegar a la sinagoga, encontró a los ancianos y a los jóvenes reunidos, esperando su llegada. Había un aire de expectación en el ambiente, como si la misma tierra vibrara con el eco de sus oraciones. Las miradas de esperanza de su pueblo se encontraron con las de Daniel, y supo que su llamado a ser un mensajero de Dios no era en vano. «Amados hermanos», comenzó con una voz que resonaba con la fuerza de su convicción, «nuestro Dios nos ha hablado. Las visiones son claras. Aunque el camino hacia la redención está lleno de pruebas, también está marcado por la promesa de un nuevo pacto. La hora de nuestra liberación se acerca». Daniel relató nuevamente la visión del gran árbol y el siervo sufriente, entrelazando las imágenes con las profecías de antiguos profetas y los sueños de los ancianos. La multitud lo escuchaba atenta, y algunos comenzaron a tomar notas,
desesperados por preservar cada palabra que les era dada. A medida que hablaba, las palabras de los profetas antiguos cobraban vida, y cada relato encajaba en un gran rompecabezas revelador. Uno de los ancianos, conocido por su sabiduría, se levantó y preguntó: «Pero, Daniel, ¿cómo podremos saber cuándo el tiempo se acercará? ¿Qué señales debemos buscar?». La sala quedó en silencio, y Daniel sintió la presión de la pregunta. «Las señales serán visibles», respondió con firmeza. «Aquellos que se mantengan fieles en la oración, los que busquen la verdad y los que clamen a Dios, verán los indicios de su llegada. Será como un relámpago que ilumina la noche. En la angustia llamarán, y yo responderé». Salmos 91:15. La clave está en mantenernos vigilantes y adorando, preparándonos para el cumplimiento. Mientras el día avanzaba, la fuerza del mensaje se apoderó no solo de los corazones de los presentes, sino también de su propia alma. Daniel estaba convencido de que la historia que se desarrollaba en su tiempo solo era una alabanza anticipada de lo que Dios había planeado. Sin embargo, esa chispa de esperanza venía acompañada de un sentimiento de inquietud y desafío. ¿Cuántos estarían dispuestos a permanecer firmes cuando las pruebas aumentaran? Conforme el sol se ocultaba, la multitud se dispersó, dejando a Daniel sumido en la contemplación. Se retiró a su habitación, donde una vez más se encontró a solas con Dios. «Señor», clamó, «prepara a tu pueblo para el clamor de la redención. Revela en sus corazones la urgencia de tu plan. El siervo sufriente es la promesa, y deseo que ellos lo comprendan». Y así, mientras la noche se adentraba en su plenitud, una nueva visión cobró vida ante Daniel. Una gran multitud se reunía, pero en medio de ellos había un árbol que florecía como nunca antes. Desde su tronco manaban ríos de agua viva, y bajo su sombra personas de todas las naciones eran sanadas. «Este es el árbol del que habló el anciano», comprendió, «y aquellas son las aguas de vida que trae el Redentor». La presencia de Dios se volvió palpable en la habitación, como si Él mismo estuviera a su lado. «Daniel», resonó una voz serena en su interior, «los tiempos de prueba son inevitables, pero daré fortaleza a mi pueblo. A través del sufrimiento, sus corazones serán moldeados y purificados, pero en el final de sus días verán a aquel que es el propio Dios. Él será su luz y su salvación». La revelación lo inundó de gozo y temor reverencial. La realidad de lo que vendría era un misterio, pero también una certeza que latía con poder. En ese momento, el corazón de Daniel se llenó de confianza. Sabía que Dios estaba en control y que cada paso que daban lo llevaban más cerca del cumplimiento de su promesa. Mientras el sonido de la noche llenaba su habitación, Daniel se preparó para un nuevo día, decidido a ser un portavoz de esperanza. Había mucho más que descubrir sobre el cumplimiento del plan divino, y su corazón latía por hacer de cada momento un testimonio de la gloria de Dios. ¿Qué más revelaría el Señor en el camino de la redención? La respuesta permanecía suspendida como una estrella brillante en la vastedad del cielo, esperando ser vista y comprendida por todos aquellos que anhelaban la luz. En profunda adoración, Daniel se propuso estar listo, que cada oración, cada palabra y cada acto glorifiquen a quien es fiel para cumplir su pacto. La incertidumbre del mañana ya no parecía ser un desafío, sino una oportunidad para ver la mano de Dios en movimiento, y el eco de un eterno propósito resplandecería gracias a su fidelidad. La historia apenas comenzaba a revelarse, y el gran misterio de Dios, arte sacramental, esperaba su tiempo para brillar con toda su plenitud.